El tema de hoy es algo muy importante y esto lo digo porque en todo el país está llevándose a cabo una consulta nacional para el Plan Nacional de Desarrollo, el plan que necesitamos los mexicanos para 6 o para 20 o 50 años, que es lo que queremos para vivir mejor. Y junto con ello voy a enunciar 10 puntos muy importantes que son la clave de los países asiáticos que pudieron despegar, todos estos encabezados con China, y que debemos imitar los países en vías de desarrollo. Para esto hay una frase que mencionó un expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Él dijo bastante claro: no hay que temerle a las cosas, porque lo que más te afecta es el miedo mismo. Y el miedo mismo es lo que nos ha impedido hacer muchas cosas. Tomando como base esa reflexión, vamos a ver cuáles son los 10 puntos que necesitamos los países en vías de desarrollo. Y estamos hablando concretamente de México. Primero, hay que poner la pena de muerte para los crímenes probados. En México, lamentablemente, los criminales se hacen celebridades. Se les saca en las televisiones, en toda la prensa nacional, y esto no es un buen ejemplo. Necesitamos un ejemplo que los aprendan, que los metan a la cárcel, que les den un castigo, una sanción ejemplar. Punto número 2 es el castigo a los políticos corruptos. Mientras no exista un castigo a algo que está bastante claro de los enriquecimiento, que sabemos de dónde viene para muchos de los políticos o para algunos de los políticos, porque la mayoría por buena intención son buenos políticos, pero todo esto es exigirles la devolución de lo que han tomado. En México a alguien se le sanciona por robar 20 millones de pesos a un político. Se le castiga, está 6 meses en la cárcel y sale, pero no devolvió el dinero. Los ciudadanos exigen que se devuelva el dinero. El punto número 3 es una inversión en la educación. Hay que quintuplicarla. Así le hicieron los países asiáticos. Hicieron 5 veces más la inversión en educación, pero hay que medirla. Aquí en México existe un error. Se dice, se gasta tanto en inversión para la educación. Es el porcentaje número tal de todos los gastos. No lo midan en dinero, mídanlo en calidad. Vamos a ver realmente cuánto mejoró la educación. Si México quiere crecer, porque la competencia el día de hoy es global, entonces tiene que mejorar su educación. Punto número 4, tiene que haber una reducción, una simplificación en la cuestión impositiva. Tiene que haber una verdadera reforma fiscal. El Estado, el gobierno, tiene que ser el aliado de quien genera la riqueza y quien genera los empleos. El siguiente punto, el número 5, tiene que haber una reducción de salario a todos los políticos, de los gastos. Cuando le pregunta a usted a algún funcionario público, a algún diputado, ¿cuánto gana? Pues le dice una cantidad, pero le falta el sobresueldo, el apoyo, el viático, el gasto extra, el día del niño, el día de la madre, todo esto. Y todo este monto que se llevan, hay que compararlo con el salario mínimo, que solamente supera los 60 pesos al día. Entonces esto es una afrenta a la pobreza, a 60 millones de pobres que existen en México y que tanto dinero, recursos y apoyos necesitan. No es justo que existen funcionarios, como en el IFE, que a nivel nacional hay quien gana más de 300,000 pesos al mes. Y tienen muchas quincenas de aguinaldo, más de 10,000 pesos diarios. El punto número 6, en los países en vías de desarrollo, en México, tiene que haber una desburocratización. Tiene que haber eso para que los trámites sean ágiles, los permisos sean eficientes y no existan tantas barreras. Como punto 7, hay que recuperar la inversión pública, hay que hacerlo por medio de infraestructura, por medio de educación. Ese es como se recupera la inversión pública, con dinero bien invertido. Punto número 8, tiene que haber inversión también en la formación cultural del pueblo. México está viendo el desorden que existe, la corrupción, la violencia como algo normal. Hemos perdido la capacidad de asombro. Un día platicaremos solamente de esto, es algo muy grave. Punto número 9, México y los países subdesarrollados son de los que menos invierten en ciencia y tecnología. Para competir mundialmente con calidad, tenemos que invertir más y mejor en ciencia y tecnología. Punto número 10 y último,
Tiene que haber una reducción en la edad laboral y en la edad penal. Tiene que ser a 16 años. Tiene que darse a los jóvenes la capacidad, la oportunidad de que trabajen, pero también la responsabilidad para sus actos que puedan llevarlos a una cuestión penal. Estas son las experiencias que han tenido los países asiáticos y que nosotros debemos caminar sobre el andado. Nosotros tenemos que imitar y ver si queremos realmente ser mejor. No son muchos, son bastante claros. Son los 10 puntos que requiere muchos países subdesarrollados y principalmente que exige México.